Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema cocientes notables y para eso vamos a ver los tres casos que puede haber de cocientes notables. Los cocientes notables son aquellos cocientes o resultados que obtenemos de una división y son notables porque los podemos calcular directamente, es decir, sin necesidad de hacer la división. Ahora, para saber cuándo una división de polinomios es un cociente notable, tiene que tener esta estructura, es decir, una división de binomios, y en este caso pueden ser ambos negativos, o sea, resta, ambos positivos o arriba resta y abajo suma. Además, tienen que ser el binomio que está abajo como divisor, sus exponentes deben ser 1, o en otras palabras, no debe tener exponente. Y arriba el binomio que está como dividendo, sus exponentes deben ser iguales. Vamos a considerar en los tres casos que la letra n, es decir, el exponente, indica también el número de términos. Entonces, en el primer caso, además de tener esta estructura, resulta que la n puede ser par o impar. Es decir, el exponente puede ser un número par o un número impar. Ahora, respecto a los signos, el cociente, es decir, el resultado de esta división, van a ser todos positivos. Y una cosa más que deben saber respecto a los cocientes notables, antes de ver los ejemplos, es que todos los cocientes notables tienen residuo 0. Entonces, ahora sí, veamos los ejemplos del primer caso. Nos dicen haya el cociente de las divisiones que vamos a ver a continuación. La primera división tenemos que ver que sí sea primero un cociente notable, porque si no es un cociente notable no podríamos obtener su desarrollo directamente. Entonces, para que sea un cociente notable tiene que tener esta estructura, y vamos a ir comparando cada uno de los términos. A simple vista podemos ver que sí se trata de una división de binomios, entonces en esa parte sí son iguales. Además podemos ver que arriba es resta y abajo también es resta, también cumple entonces esa condición. Y abajo tenemos los dos términos y sus exponentes son 1 para cada término. Recuerden que cuando no hay exponente se supone que el exponente es 1. Y arriba los exponentes son iguales, y según la estructura deben ser iguales. Entonces hasta ahí sí cumple con ser un cociente notable. Ahora solo faltaría ver respecto al exponente, es decir, a la letra n. En este primer caso la letra n puede ser un número par o un número impar. Entonces en este caso tenemos que el exponente es 4 y sería un número par. Entonces ya podemos comprobar que sí es un cociente notable y procedemos a calcular el resultado, es decir, el cociente. Para eso lo que vamos a hacer es simplemente colocar primero el primer término, pero restándole 1 a su exponente. Nuestro primer término es la letra t, y a su exponente 4 le restamos 1 y tendríamos que escribir entonces t elevado a la 3. Ahora tenemos que escribir el siguiente término, la siguiente expresión, pero con la letra t y exponente restado también 1. Es decir, tendríamos que escribir t elevado al exponente 2. La idea es que vaya disminuyendo hasta que ya no tengamos la letra t. Vean que va disminuyendo de 4, bajamos a 3, luego bajamos a exponente 2, el que sigue tiene que tener exponente 1, o simplemente escribimos la letra t. Además, vean que los signos son positivos porque en este primer caso todos los signos van a ser positivos. Ahora, como ya llegamos hasta la letra t con exponente 1, ahí terminaríamos con nuestro primer término, que fue la letra t. Ahora pasamos al segundo término, que es la letra y. Y en este caso lo que vamos a hacer es el primer término de nuestro resultado
lo vamos a dejar simplemente con nuestra letra T. En el segundo término, ahí le vamos a escribir recién nuestra letra Y, o sea, le escribimos aquí al lado la letra Y. Aquí vean que se están multiplicando t al cuadrado por y. Ahora, en el siguiente término tenemos que escribir la letra Y, pero su exponente le aumentamos 1. Aquí la letra Y no tiene exponente, se supone que el exponente es 1. Entonces en el siguiente tenemos que escribir la letra Y elevado a la 2. Como pueden ver, la letra T tiene exponente 3. Entonces nuestra letra Y también tiene que llegar a tener exponente 3. Y para eso tenemos que escribir otro término más con la letra y exponente 3. Recuerden que los signos todos tienen que ser positivos. Y este sería el cociente de esta división. Veamos ahora otro ejemplo. De nuevo tenemos que comprobar si se trata de un cociente notable. Y para eso podemos ver que si es una división de binomios, arriba es resta, abajo también es resta, podría tratarse del caso 1, pero tenemos que seguir comprobando que tenga la estructura. Entonces abajo los exponentes son 1 para los dos términos y arriba los exponentes son, el primer término tiene exponente 8 y el segundo término tiene exponente 9. Son exponentes diferentes, pero la estructura dice que tienen que tener exponentes iguales. Por lo tanto, no cumple la condición, no tiene la estructura de un cociente notable y entonces esto no sería un cociente notable. Por lo tanto, no podemos directamente calcular el cociente de esta división. Pasamos ahora a un tercer ejemplo. En este caso también tenemos que comprobar que se trate de un cociente notable. Podemos ver que arriba es un binomio, abajo también es un binomio, arriba es resta y abajo también. Abajo los dos términos tienen exponentes 1 y arriba los exponentes son iguales, 5, 5. Entonces podría tratarse del primer caso de un cociente notable. Veamos que la n puede ser un número par o un número impar. En este caso es un número impar porque el exponente es 5. Entonces, como si se trata de un cociente notable, procedemos a calcular el cociente. De nuevo, el procedimiento va a ser el mismo que aplicamos en el primer ejemplo. El primer término lo escribimos pero con exponente restado 1. Es decir, vamos a escribir m elevado a la 4. El siguiente término de nuestro resultado tiene que tener la letra m pero con exponente restado 1, o sea, m a la 3. El siguiente término m a la 2 y el siguiente término m a la 1 o simplemente m. Recuerden que el primer término tiene que ir bajando, 5 bajó a 4, luego a 3, 2, 1. Y ahora toca escribir nuestro segundo término, que en este caso es la letra P. Recuerden que el primero lo vamos a dejar así como está y recién en el segundo término de nuestro resultado le vamos a escribir la letra P, que sería nuestro segundo término. Ahora en el siguiente tenemos que escribir la letra P pero con exponente 2, porque recuerden que este tiene que ir en aumento. Aquí tenía exponente 1, luego aumentó a exponente 2 y el siguiente tiene que ser exponente 3, p elevado a la 3. Ahora vean que la letra m tiene exponente 4, entonces también la letra p tiene que llegar a tener un exponente 4. Y para eso tenemos que agregar un término más, pero solo con la letra p y exponente 4. Y este sería el desarrollo de esta división de binomios. Entonces ahora pasamos al caso 2 y van a poder ver las diferencias con el caso 1. En el caso 2 tenemos también una división de dos binomios, pero en este caso tenemos que ambos binomios son sumas y el resto de la estructura sí son iguales. Pero en este caso 2, cuando ambos binomios son suma, la n
es decir, el exponente tiene que ser un número impar, porque si el exponente es un número par, no sería un cociente notable. Y además los signos, en este segundo caso, son alternados, es decir, el primero va a ser positivo, siempre el primer término de nuestro resultado va a ser positivo, y el siguiente va a ser negativo, el siguiente positivo, luego menos, más, menos, más, menos. Alternadamente los signos más y menos. Veamos ahora unos ejemplos. En este caso lo primero que tenemos que hacer es ver si se trata de un cociente notable, porque si no se trata de un cociente notable no podríamos aplicar el desarrollo directamente. Entonces primero podemos ver que si se trata de una división de binomios, arriba es un binomio suma, abajo también una suma, podría tratarse del caso 2. Entonces seguimos comparando. En el binomio de abajo los exponentes son 1 y arriba los exponentes son iguales y son el número 8. Entonces, según la estructura, parece que sí es el caso 2, pero recuerden que en este caso, cuando los binomios son suma, el exponente tiene que ser un número impar. Y aquí, en este ejemplo, el exponente es un número par, porque el 8 es un número par. Por lo tanto, esta división no se trata de un cociente notable y por lo tanto no podemos calcular directamente su desarrollo. Entonces la respuesta sería no es un cociente notable. Ahora veamos otro ejemplo. En este caso, de nuevo, primero tenemos que ver si se trata de un cociente notable. Podemos ver que arriba es un binomio y abajo también es un binomio. Arriba es suma, abajo también es suma. Abajo los dos términos tienen exponente 1. Arriba los dos exponentes son iguales y el exponente es 5. En este segundo caso el exponente tiene que ser impar y aquí el 5, como es un número impar, entonces aquí sí se trata de un cociente notable del caso 2. Entonces procedemos a realizar el cociente de esta división. De nuevo tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos en estos dos ejemplos. El primer término tenemos que restarle 1 a su exponente. Entonces ya no escribimos x a la 5, sino x a la 4. Luego tiene que ser con exponente menor que el 4, es decir, x elevado a la 3. Escribimos entonces x elevado a la 3. Y en este caso le hemos colocado menos porque en el caso 2, cuando los dos binomios son suma, los signos son alternados. El primero siempre positivo y luego negativo, luego positivo y así alternadamente. El primer término es positivo, el siguiente tiene que ser negativo. Ahora el siguiente término tiene que tener a la letra x con exponente 2, porque tiene que ir bajando. De 5 bajó a 4, luego tiene que bajar a 3, luego tiene que bajar a 2. Y recuerden, los signos en este caso es más, menos, más, el siguiente tiene que ser menos. Y los exponentes, recuerden, siempre va a ir bajando. De 4 baja a 3, luego baja a 2, luego baja a exponente 1, o simplemente la variable. Ahora lo que tendríamos que hacer es escribir nuestro segundo término, que en este caso sería la letra y de nuevo lo mismo, el primer término se queda solo con la letra x y recién en el segundo término escribimos la letra y. En la siguiente expresión tenemos que escribir la letra y pero con exponente 2. En la siguiente tiene que estar la letra y con exponente 3. Y además, como la letra x tiene exponente 4, nuestra letra y también tiene que llegar a un exponente 4. Y para eso tenemos que agregarle un término más. Y en este término colocaríamos la letra y con exponente 4. Entonces este sería el desarrollo de nuestro cociente de esta división. Veamos ahora el caso 3.
En este caso también parecido a las anteriores, solo que los signos van a ser arriba menos y abajo más. Y además el exponente n tiene que ser un número par. En este tercer caso, los signos también van a ser alternados. El primero siempre positivo, luego menos, luego más, menos, más, menos, más, menos. De forma alternada los signos positivos y negativos. Veamos ahora algunos ejemplos. En este caso también tenemos que hallar el cociente de las siguientes divisiones. En el primer caso, siempre tenemos que ver si se trata de un cociente notable, porque si no se trata de un cociente notable no podríamos obtener directamente el resultado. Entonces veamos en este caso si tenemos binomios, arriba es menos, abajo es más, si tiene la estructura del tercer caso. Ahora veamos los exponentes. Abajo los exponentes son 1 y arriba también los exponentes son iguales, pero resulta que acá el 11 es un número impar y para este caso el exponente tiene que ser un número par. Por lo tanto, no se trata de un cociente notable. Entonces, no es un cociente notable y por eso no podemos calcular directamente el cociente de esta división. Veamos ahora otro ejemplo del caso 3. En este caso, de nuevo, primero tenemos que verificar que se trate de un cociente notable. Podemos ver que hay un binomio arriba, un binomio abajo. Arriba es resta y abajo es suma. Tiene la estructura del caso 3. Veamos ahora los exponentes. Abajo no tiene exponentes, se supone que los exponentes son 1 y arriba los dos exponentes son iguales y además el número 4 es un número par y para este caso 3 el exponente tiene que ser un número par. Por lo tanto, este sí es un cociente notable y se trata del caso 3. Entonces procedemos a calcular el cociente de esta división. De nuevo aplicamos el mismo procedimiento que hemos hecho para los ejemplos anteriores. El primer término, a su exponente le restamos 1 y sería nuestro primer término de nuestro resultado. Entonces escribiríamos a elevado a la 3. El siguiente término tiene que tener la letra a pero con exponente 2. Y así tenemos que ir bajando hasta tener la letra a con exponente 1. En este caso también tengan en cuenta los signos que van a ser alternados. El primero siempre es positivo, luego le sigue un negativo y luego tiene que seguir un signo positivo de forma alternada. Más, menos, más, menos, más, menos. En este caso el siguiente término tiene que tener la letra a con exponente 1 o simplemente la letra a. Y ahí nos quedamos. Ahora pasamos al segundo término. Nuestro segundo término es la letra b y lo tenemos que escribir también en este resultado. Recuerden que el primer término de nuestro resultado se va a quedar así como está. Recién en el segundo término le colocamos la letra b. Entonces aquí colocamos la letra b con exponente 1, es decir, sin exponente. En el siguiente término tenemos que colocar la letra b pero con exponente 2. Recuerden que este tiene que ir en aumento. De 1 aumenta 2 y además como nuestra letra a tiene exponente 3, entonces nuestra letra b también tiene que llegar a tener un exponente 3. Entonces para eso le agregamos un término más, solo con la letra b, elevado al exponente 3. Además recuerden los signos de forma alternada. El primero es más, el siguiente menos, más y menos. Y este sería el desarrollo del cociente, es decir, de nuestro resultado a esta división. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video.